Bueno, en la tarde de hoy vamos a ver eh, que se desarrollan las ejecuciones de las instrucciones. Eh, de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, que donde habíamos planteado cuál era el escenario, cuál era la instrucción que se iba a ejecutar. Vimos cómo esa instrucción simple se transformaba en código máquina en 4 instrucciones y cómo quedan guardadas en memoria. Y lo que vamos a hacer hoy es ver cómo se ejecutan cada una de esas 4 instrucciones para poder cumplimentar lo que sería la ejecución de ese código fuente, que es esa operación con la asignación. Así que bueno, ahí vamos. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a empezar con la instrucción 1. Entonces, a ver, acá tenemos todos los elementos en la pantalla. Tenemos el procesador, tenemos los canales conductores, la línea de direcciones, las líneas de datos, la línea LE. Y acá tenemos distintos sectores de la memoria principal. Están divididos en 2 grupos. Por un lado, todas estas direcciones pertenecen a la zona de programas, o sea, aquella zona de la memoria principal donde se guardan todos los programas. Y después tenemos acá algunas direcciones de la zona de datos, que es aquella zona de la memoria donde se guardan todos los datos, o sea, todos los identificadores que forman parte de la ejecución de una instrucción, o sea, las variables, constantes y demás. En este caso, bueno, en la zona de programa podemos ver esas 4 instrucciones en las que se convirtió el código fuente. Acá tenemos I1, acá tenemos I2, I3 e I4. Los números que tenemos a la izquierda son las posiciones de memoria. Y acá en la zona de datos tenemos el espacio para la variable P, el espacio para la variable Q y el espacio para la variable R, que por el momento, como ya lo habíamos visto en la otra clase, todavía no tiene ningún valor asignado. ¿Está? Entonces, esto comienza, o sea, cada instrucción, la ejecución de cada instrucción consta de 5 pasos, que son los pasos que tenemos acá a la derecha. Cada uno de estos pasos se va a hacer con cada instrucción que se va a ejecutar. Entonces, la instrucción comienza de la siguiente forma. En el registro IP, ¿se acuerdan? En el registro IP, puntero de instrucciones, tenemos un valor que quedó guardado de la ejecución de la instrucción anterior. ¿Qué es lo que se guarda en IP? La dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. Eso lo vimos cuando vimos la presentación de registros del procesador. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se guarda en el registro IP, en el puntero de instrucciones? Se guarda la dirección de memoria de la siguiente instrucción. Por eso comienza con el valor 0200 guardado en el registro IP. Si nos fijamos acá en la memoria, la posición 0200 es justamente donde comienza I1. ¿Ya? Entonces, así es como comienza la ejecución. El primer paso para la ejecución de una instrucción es obtenerla. ¿Qué significa
obtener, que el procesador obtenga una instrucción. Que esa instrucción debe llegar al registro de instrucciones. Esto también lo habíamos hablado. ¿Cuándo obtiene el procesador una instrucción? Cuando llega al registro de instrucciones. La instrucción en este momento está guardada en memoria. Entonces, básicamente, el primer paso es una lectura en memoria principal. El procesador va a acceder a memoria para hacer una lectura. En este caso, leer la instrucción para así obtenerla. Entonces, comenzamos así. Los pasos para realizar la lectura ya los conocemos de haberlos visto en clases anteriores. Entonces, este valor que está guardado en el puntero de instrucciones es un valor que es una dirección de memoria. Va a viajar hasta el registro de direcciones. Al mismo tiempo, la línea L se pone en 1, habilitando la lectura. Entonces, el valor que está en el registro IP llega al registro de direcciones, se copia en el registro de direcciones, y una vez que está en el registro de direcciones, viaja en la línea de direcciones hasta apuntar exactamente a la dirección que se quiere acceder. Una vez que se apunta, se toman los valores, el valor de la dirección apuntada más los subsiguientes de acuerdo al Word. Como podemos ver en este ejemplo, este sistema tiene un Word de 4. ¿Qué significa? Que se accede cada 4 bytes, o sea, cada 4 posiciones de memoria. Es lo mismo que decir que trabaja en 32 bits. Las líneas de datos son 16 líneas, 32 líneas que van en paralelo. 32, en cada una de las líneas va un bit. O sea, el Word me lo determina la línea de datos, el ancho del bus. En este caso, tiene 32, por eso se toman 4 posiciones de memoria. Una vez que se toman, estos valores se colocan en la línea de datos, viajan a la línea de datos e ingresan al procesador a través de RDA, del registro de datos. ¿Está? Veamos lo siguiente. I1 consta o pesa 3 bytes, o sea, ocupa 3 posiciones. El Word es de 4. Siempre la lectura, o sea, el Word es de 4, se van a leer los 4. Pero la instrucción, al tener solamente 3 bytes, ese cuarto byte se desestima. Por eso, acá en RDA, los 2 primeros dígitos son XX, o sea, está desestimado. Se quedan exactamente con la instrucción. ¿Se acuerdan que I1 era 5000 a 1? Pero, como habíamos dicho hace un rato, ¿por qué llegó a RDA? Porque RDA es la puerta de entrada del procesador. Todo lo que ingresa al procesador, sea datos, sea instrucción, va a ingresar por RDA. Pero como esta es una instrucción, todavía el procesador no la obtuvo. Para considerar que la instrucción fue obtenida por el procesador, debe llegar a RI, al registro de instrucciones. O sea que faltaría un paso más, que es el pasaje del valor de esta instrucción desde RDA hasta RI. Cuando la instrucción llega a RI, se puede decir que se cumplimentó el primer paso, que es obtener la instrucción. Entonces, ahí ya lo consiguió. Ya el procesador obtuvo la instrucción. ¿Cuál es el paso siguiente que hace el procesador? Es la decodificación. ¿Qué significa decodificar? Interpretar el código. Interpretar el código. El código máquina es un lenguaje que interpreta el procesador. Es el lenguaje del procesador. Es el lenguaje del procesador.
¿Dónde se interpreta el código máquina? En la unidad de control. Entonces, el paso 2 es un paso estático, no hay pasaje de valores como vimos en el paso 1. Es un paso estático, simplemente la unidad de control decodifica, o sea, interpreta, entiende cuál es la instrucción. A partir de ahí ya el procesador sabe qué es lo que tiene que hacer, de acuerdo al código de esa instrucción. Entonces, ahí pasamos al siguiente. Una vez que el procesador sabe lo que tiene que hacer, va a chequear tener los elementos para hacerlo, que por lo general son datos. Entonces el tercer paso es obtener los datos para para ejecutar esa instrucción. En este caso, por lo general, ¿dónde se obtiene el dato? Ustedes vieron que una instrucción consta de dos partes. La instrucción propiamente dicha y una dirección de memoria asociada. Entonces, tercer paso, el procesador tiene que obtener el dato para operar. ¿Dónde lo va a obtener? En la dirección de memoria asociada. Ahí está el dato guardado. Que si nos fijamos bien, es la dirección 5000, y si vemos acá la dirección 5000, es precisamente donde está guardada la variable P. ¿Se acuerdan que I1 lo único que va a hacer es llevar el valor de la variable P al registro acumulador? Nada más. No se puede hacer ninguna operación en I1, porque para hacer una operación necesito al menos dos valores. Entonces lo único que va a hacer I1 es llevar el valor de la variable P al registro acumulador, o sea, a X. Entonces, ¿cómo se obtiene este dato? Y de la misma forma que se obtuvo la instrucción, o sea, haciendo una lectura en memoria, en este caso también se va a hacer una lectura en memoria, pero en este caso de un dato. En este caso va a ser de un dato. La dirección de memoria, cuando uno tiene que obtener la instrucción, proviene del registro IP. En este caso, la dirección de memoria proviene de la instrucción. Entonces, se va a hacer una lectura. La línea LS pone en 1. El valor de esta dirección 5000 va desde RI hasta RDI. Se actualiza el registro de direcciones con la dirección que se quiere leer, se coloca en la línea de direcciones, apunta, toma el valor de la variable P, más los siguientes dos, que igual quedan desestimados. Este valor va por la línea de datos hasta el registro de datos. Ahí llegó el valor de P al registro de datos, 1020. ¿Está? Como el dato llegó al registro de datos, ya podemos considerar que el procesador obtuvo el dato. Porque cuando el procesador obtiene un dato, cuando llega al registro de datos. Así como antes pregunté, ¿cuándo el procesador obtiene una instrucción? Es cuando llega al registro de instrucciones. Cuando el procesador obtiene un dato, cuando llega al registro de datos. ¿Está? Entonces, ya el paso 3 se cumplió, porque el dato está en el registro de datos. El cuarto paso es realizar la operación propiamente dicha. En este caso no hay una operación aritmética ni lógica, simplemente la operación es llevar el dato que está en el registro de datos al registro acumulador o registro auxiliar, o sea, a X. Acá realizar la operación es simplemente un pasaje de valores entre RDA y AX. Cuando el valor de esa variable llega al registro auxiliar, ya podemos decir que se realizó la operación. Por último, se va a actualizar IP. Ahora IP, en base a la instrucción que se acaba de ejecutar, se guarda el valor de la dirección de memoria de la próxima instrucción a ejecutar.
0203, que si nos fijamos bien, 0203 es la dirección de la I2, de la instrucción 2. Entonces ya cumplimos los 5 pasos y uno podemos considerar que ya fue ejecutado. O sea, se guardó en AX el valor de la variable P. Entonces, vamos con la instrucción 2. La instrucción 2 comienza así. Ya en AX tenemos guardado la variable P. En P, en el puntero de instrucciones, ya veníamos con el valor de la dirección de la siguiente instrucción. Nuevamente se van a ejecutar estos 5 pasos. ¿Se acuerdan que I2 era la instrucción de la suma? Ahora vamos a ver cómo se realiza una suma, cómo la unidad aritmética y lógica realiza una suma. ¿Entre qué dos valores? Entre los valores, uno va a ser el que está guardado en el registro auxiliar. Y otro va a ser en el valor que está guardado en la dirección asociada a la instrucción. Entonces, vamos a obtener la instrucción. Lectura memoria principal. El valor que está guardado en IP, bueno, LS pone en 1 porque va a ser una lectura. El valor de IP pasa al registro de direcciones. Este valor viaja por la línea de direcciones hasta apuntar exactamente a la dirección de I2. Se toman las cuatro posiciones, van por la línea de datos y llega I2 al registro de datos. ¿Ya obtuvo? ¿Ya está cumplido? No, falta un pasito más. Falta un pasito más porque debe llegar la instrucción al registro de instrucciones. Entonces se realiza el pasaje y ahí sí se obtuvo la instrucción. Ahí está I2, que es 500603. 0603 es el código máquina de la suma y 5000 es la dirección asociada. Si nos fijamos bien, la dirección 5000, ¿cuál es? La variable P, nuevamente. Y justamente porque la suma que debemos hacer de acuerdo al código fuente es P más P. ¿Recuerdan? Entonces, la instrucción llegó a RI, ya se obtuvo. Ahora, segundo paso es la decodificación. La unidad de control interpreta qué es lo que tiene que hacer. Ya sabe que tiene que hacer una suma. Entonces, vamos al paso 3, obtener el dato a operar. Un dato ya lo tiene en AX. El otro está en la dirección 5000. Entonces, esta dirección va a viajar a RDI, se habilita LE para hacer una nueva lectura, se actualiza el registro de direcciones con la dirección 5000, viaja por la línea de direcciones, apunta, toma el valor de la variable P, va por la línea de datos y llega el valor de P al registro de datos. Ahí ya podemos decir que el procesador tuvo el dato a operar. Entonces ya estamos en condiciones de empezar el paso 4, que es realizar la operación. En este caso es una suma. ¿Entre qué valores? Entre el que tengo guardado en el registro auxiliar y el que está guardado en el registro de datos. Entonces, realizar la operación, los dos valores van a ser tratados por la unidad aritmética y lógica que realiza la suma y el resultado lo guarda en el registro auxiliar. 1020 más 1020, ahí está el resultado 2040. Ahí tenemos el resultado parcial de la operación, porque la operación todavía sigue con una resta, porque la resta está en la siguiente instrucción. Entonces, ahí ya tenemos el resultado de sumar P más P. Lo último que queda por hacer es la actualización de IP. Se guarda la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar, que es I3, se fijan acá 0207, que es justamente el valor que está acá guardado. Y ya se cumplimentó la instrucción 2. Ahora pasamos a I3. Entonces, comenzamos así. En AX ya tenemos
el resultado parcial de la suma de P más P. Acá tenemos en el puntero de instrucciones la dirección de la instrucción que se va a ejecutar, que es justamente I3, que es la instrucción de la resta. Es la instrucción de la resta. Al valor que tenemos en AX se le va a restar el valor que está guardado en la dirección asociada a la instrucción. Entonces vamos al primer paso, obtener la instrucción. Nuevamente una lectura en memoria, ls pone en 1, el valor de la dirección va desde el puntero de instrucciones hasta el registro de direcciones, que lo pone en la línea de direcciones, apunta y se toma I3. Esto ya, así como pasó con I1, así como pasó con I2, es exactamente el mismo mecanismo. La instrucción llega por la línea de datos, llega al registro de datos y le queda el último paso, porque es una instrucción, que es para llegar al registro de instrucciones. Ahí el procesador obtuvo la instrucción I3, que es 5006-062B. 062B es el código máquina de la resta. 5006 es la dirección asociada. Si nos fijamos bien, 5006 es la dirección de la variable Q. Porque si ustedes recuerdan, la instrucción es, el cálculo era P más P menos Q. P más P ya lo tenemos guardado en AX. Entonces lo que necesitamos es el valor de la variable Q para restarle Q, o sea, tiene que obtener el dato. No me estoy adelantando porque, ahí viene la decodificación. Y ahora sí, obtiene el dato a operar, otra lectura más en memoria. El valor de la dirección sale de la instrucción, o sea, va de RI a RDI. Ahí tenemos el valor 5006, se actualizó el registro de direcciones. Viaja a la dirección, apunta, toma el valor de la variable Q, va por la línea de datos y llega al registro de datos. Ahí ya obtuvo el dato a operar. Ya tiene los dos elementos necesarios para realizar la operación, que en este caso es restar lo que está en el registro acumulador, o AX, menos el valor que está guardado en el registro de datos, que es el valor de la variable Q. Entonces, cuarto paso a realizar la operación es la resta. Van los valores, unidad aritmética y lógica, operación resta, y el resultado se guarda en AX, que justamente es 2040 menos 2040, el resultado es 0. Ya quedó guardado. Ya la operación se terminó, ya tenemos el resultado. Terminamos con I3. Antes de terminar, se actualiza IP y ahí aparece la dirección de I4, que es la última parte, o sea, es la última instrucción que va a terminar con esa línea de código fuente que habíamos visto en la clase pasada. Entonces pasamos a I4. I4 es el código de la asignación. Cuando uno a la variable X le asigna un valor, o le asigna, o sea, el código máquina es el código de I4. Vuelvo a aclarar, este código máquina es real, pero no es el código máquina de todos los procesadores. Es más, fue el código máquina de un modelo de procesador Intel, pero como dije en la otra clase, todos los fabricantes de procesadores van cambiando el código máquina modelo a modelo de procesador, generación a generación. Muchas veces se cambia de una generación a otra de procesadores y ya pueden haber cambios en el código máquina. Seguramente siempre los hay. Siempre hay mejoras para hacer. Entonces, me queda ahí 4, ya terminamos. Que es la operación de la asignación. ¿Cómo interpretamos una asignación en todos estos pasajes de valores? Es escribir en memoria principal. O sea, el procesador tiene que lograr que la variable R
quede guardado el resultado de esa operación. ¿A dónde está el resultado? En AX. Bueno, esto es lo que vamos a hacer con I4. Pero vamos por parte. Comenzamos obteniendo la instrucción. La dirección de memoria, como siempre, está guardado en IP. Entonces, desde IP va a ir el valor de la dirección hasta RDI, la línea LS pone en 1, el valor llega al registro de direcciones, va por la línea de direcciones, llega 020B, ahí está I4, se toman las posiciones, van por la línea de datos y llega la instrucción a RDA, faltando el último pasito, que es el pasaje de RDA a RI, para poder considerar recién ahí que se obtuvo la instrucción. Es, como ven, siempre obtener la instrucción es exactamente igual, es una lectura en memoria principal de la instrucción. Fíjense que en las 4 instrucciones fue igual. El segundo paso de codificar es el paso estático, no se mueve nada. En el tercero, obtener el dato a operar. Y ojo acá, yo antes les había dicho que obtener el dato a operar, por lo general, el dato lo iba a buscar a memoria. En este caso, el código A3, que es el de la asignación, me dice otra cosa, que el dato, en realidad, ¿cuál es el dato? Es el valor que se tiene que asignar a la variable R. Ya está en el procesador. Está en el registro AX. Ahora, ¿cuándo el procesador obtiene un dato? Lo preguntamos hace un ratito. A ver, si alguien me ayuda, ¿cuándo el procesador obtiene un dato? Cuando ingresa en RDA. Muy bien, muy bien. Un dato es obtenido por el procesador cuando se guarda en el registro de datos. Así como una instrucción es obtenida cuando llega al registro de instrucciones, un dato cuando llega a RDA o registro de datos. O sea, que en este caso, en esta operación, obtener el dato a operar es simplemente un pasaje de valores entre 2 registros internos del procesador, desde AX hasta el registro de datos. Ahí se obtuvo el dato. Y en este caso, realizar la operación no va a implicar la unidad aritmética y lógica ni pasajes internos. Realizar la operación va a ser una escritura en memoria, que es la asignación. ¿Y a dónde se va a escribir? En la dirección asociada a la instrucción. O sea, que las direcciones asociadas a las instrucciones pueden ser para realizar una lectura o también una escritura. En los 3 ejemplos anteriores se hicieron una nueva lectura. En este se realiza una escritura. Y ese es el dato que se va, o sea, perdón, esa es la operación que se va a realizar. Entonces, el cuarto paso es realizar la operación. Es una escritura. Entonces, LE se pone en 0. Se va a hacer una escritura. ¿Dónde está guardada la dirección de memoria? Junto con la instrucción. Entonces, desde RI, la dirección de memoria llega al registro de direcciones, viaja por la línea de direcciones, apunta a la dirección de la variable R, y ahora ya tenemos todo listo, porque el valor ya está en RDA, listo para poner en la línea de datos, ya se puede hacer la escritura, y se produce la asignación de la variable R con el resultado de la operación. Y ya se realizó la operación. Lo último que falta es actualizar el registro IP para que quede listo para la siguiente instrucción. ¿Está? ¿Qué les pareció? Una ensalada. ¿Una ensalada? ¿No es fascinante? Sí, pero es como una calecita. Te confunde al principio, pero tenés que prestarle bastante atención. Sí, siempre al principio es difícil.
Ustedes imagínense que yo esto hace unos años lo tenía que hacer con el pizarrón y tizas de colores. O sea, tenía la base hecha en el pizarrón y todos los pasajes con colores, tenía que borrar, volver a poner. O sea, hacer esto me llevaba 3 horas más o menos. Acá lo vimos en media hora. Pero, ¿saben qué? Al principio parece que es un bolón, pero si nos ponemos a analizar, son siempre los mismos 5 pasos. Y hay cosas que tenemos que tener siempre en cuenta. Obtener la instrucción debe llegar a RI, al registro de instrucciones. Decodificar no se mueve nada. Obtener el dato, operar, el dato para ser obtenido, como acá dijo el compañero, tiene que llegar a RDA. Después realizar la operación y eso depende, va a ser en función de la naturaleza de la instrucción. Puede ser una suma, puede ser una recta, puede ser una asignación, puede ser, o sea, hay un montón de instrucciones distintas. Hay más o menos, el código máquina debe tener unas 200 y pico de instrucciones distintas. Y después la actualización del IP. Pero siempre son los mismos pasos. Esos pasos a veces implican hacer una lectura, una escritura, como vimos recién, o simplemente el pasaje de valores entre registros del procesador. No nos fuimos más allá de eso. No nos fuimos más allá de eso. Así que bueno, no sé, si tienen alguna pregunta para hacer. No, quizás lo que más confunde de todo el proceso es el tema de las direcciones IP y demás, que son con muchos números y letras, que eso quizás es lo que más confunde. Sí, es cierto, es cierto. Igual, a ver, lo importante no es saber exactamente los números, lo importante es saber qué representan esos números. Siempre una instrucción viene en 2 partes, la instrucción propiamente dicha y una dirección de memoria, que por lo general es la dirección de un dato. Después, obviamente, tanto dato como instrucción es todo código máquina. Y nosotros lo vimos simplificado porque lo vimos en hexadecimal y le podemos llegar a tener cierta idea a los valores. Imagínense si yo por cada dígito lo reemplazaba por 4 unos y ceros. Iba a ser mucho más críptico ver eso, nos íbamos a volver un poco locos. A mí me lo enseñaron en bits. En su momento, allá lejos y hace tiempo, me lo enseñaron en bits y yo ahí en ese momento pensé seriamente en cambiar de carrera, como diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Yo vine a aprender a programar, o sea, nada. Pero bueno, tenemos que saber qué es lo que pasa ahí. Igual, yo ahora en la siguiente presentación vamos a apuntar a qué es lo que nos interesa saber de todo lo que hemos visto ahora, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que nos interesa a nosotros y nosotras como analistas de sistemas. ¿Qué es lo que...? Eso sí lo tenemos que saber. No tenemos que saber tanto detalle como un ingeniero electrónico, ¿se entiende? Entonces, para eso, los invito a la segunda presentación de hoy. Faltan 4 minutos, me parece, y justo tenemos que empezar una nueva presentación. ¿Qué les parece si nos desconectamos y nos volvemos a conectar? Esta segunda presentación va a ser más cortita. Y con eso creo que cuando termine la segunda me van a decir, ahora sí, ya lo tengo un poco más clarito. Espero que me digan eso. Bueno, cortamos y volvemos, gente. Dale, buenísimo. Sí. Dale, ahí vamos. Compartimos. ¿Dónde está? Acá. Muy bien. Entonces, ¿en qué nos tenemos que concentrar? En el ciclo de una instrucción. Como ustedes habrán visto, la ejecución de una instrucción siempre me va a suponer un ciclo, o sea, una serie de pasos que se van a hacer siempre de la misma manera, del mismo orden, uno detrás de otro. Por eso se le dice ciclo.
Ahí es donde nos interesa quedarnos, entender el concepto del ciclo de una instrucción, que consta de 4 bloques. Obtener la instrucción, decodificar, obtener el dato a operar y realizar la operación. El ciclo de una instrucción consta de 4 bloques. Alguien me puede decir, pero profe, en la presentación de recién veíamos 5 pasos. ¿Cuál está faltando ahí? Actualizar el registro IP. La actualización del registro IP no se considera un bloque del ciclo de una instrucción y ahora van a ver por qué. Ahora van a ver por qué. Por eso la actualización del IP se pone fuera de los bloques. De hecho, en los procesadores de hoy, la actualización del IP se realiza simultáneamente en el paso 3, en obtener el dato a operar. Entonces, ¿por qué queda fuera la actualización de IP? ¿Por qué son 4 los bloques? Porque cada uno de estos bloques le insumen al procesador un pulso de reloj. ¿Alguien me puede contar si saben qué significa un pulso de reloj del procesador? ¿O un ciclo de reloj del procesador? Ni idea. A veces, cuando se habla de... Profe, ¿no tiene algo que ver con los hertz? Con Muy bien, Alba, muy bien, Alba. Exactamente, con la frecuencia del procesador, con la frecuencia de trabajo del procesador, que se mide en hertz. Hertz o ciclo o pulso son sinónimos. ¿Por qué se le dice hertz? Porque hubo un científico de apellido Hertz que fue el que estableció los ciclos de una corriente eléctrica alterna. En este caso, son corrientes cuadradas. Son corrientes cuadradas. O sea, cada vez que se produce... A ver, una corriente alterna significa que tenemos un neutro que siempre está en 0 volt y después tenemos un vivo que va alternando volt positivo y volt negativo. Pueden ser 5 volt, 10 volt, 220 volt. En la corriente eléctrica de nuestras casas tiene 220 volt. Tenemos el neutro, uno de los 2 cables de electricidad es neutro, siempre está en 0 volt. Y después está el vivo, que tiene, durante unos segundos llega a 220 positivo, después baja hasta 220 negativo y así va subiendo y bajando. La corriente eléctrica que tenemos en nuestras casas, el dibujo es sinusoidal, es curvo. En cambio, los pulsos de electricidad que recibe pulsos, o sea, que produce pulsos que recibe el procesador, esos pulsos del reloj, la corriente es cuadrada. ¿Qué significa? Que durante un lapso de tiempo tenemos, en el vivo, tenemos 5 volt positivos, después de repente baja a 5 volt negativos, el mismo tiempo, después vuelve a 5 volt positivos, después vuelve a 5 volt negativos y así. Cada vez que hace todo un recorrido positivo y negativo, todo esto es un ciclo, o un pulso, o un hertz. Esto me determina la frecuencia del procesador, que la frecuencia del procesador, la unidad de medida es ciclo sobre segundo. ¿Qué significa? La cantidad de ciclos que se producen durante un segundo. Entonces, a ver,
procesadores viejos, estamos hablando, o sea, las primeras PC, los mejores procesadores de esa época, trabajaban en 10 MHz. ¿Qué significa 10 MHz? Entonces, otra vez entran los términos, los mega, kilo, giga. Entonces, a ver, si yo tengo un emisor, un pulsador de corriente eléctrica que emite 1000 pulsos o 1000 Hz por segundo, puedo decir que la frecuencia es de 1000 Hz, o también puedo decir que es de 1 kHz, porque kilo es 1000. Si el emisor es de 1000 kHz, quiere decir que tengo 1 MHz o 1.000.000 de Hz. El millón es mega. A diferencia del traspaso de bytes, que es por 1024, acá es directamente por 1000. Es como los kilómetros, digamos, como los gramos. O sea, va de 1000 en 1000. Es más fácil. Es como lo aprendimos en la escuela. Nada más que acá la unidad, en vez de ser metro o ser gramo, es hertz o pulsos. ¿Está? Entonces, 1.000.000 de pulsos, 1.000.000 de hertz es 1 megahertz. Las primeras PC, los procesadores trabajaban en 10 MHz, quiere decir que en un segundo el procesador recibía 10 millones de pulsos. A medida que las máquinas fueron avanzando, pasaron a 80, 100. Los primeros Pentium trabajaban a 25 MHz, después pasó a 100. Después a 300. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando ahora en los procesadores actuales? A ver si alguien me puede ayudar. Más o menos. Gigas. De ¿Cómo? gigas, ¿no? ¿De gigas puede ser? Sí. 1 gigahertz son 1.000 millones de pulsos en un segundo. Hay procesadores de 2 gigahertz, de 4 gigahertz. ¿Se entiende? Si yo tengo un procesador de 4 gigas, significa que tengo 4.000 millones de pulsos en un segundo. Si tengo un procesador de 2 gigas, tengo 2.000 millones de pulsos en un segundo. ¿Y para qué sirve saber eso? Precisamente para que al procesador la ejecución de una instrucción siempre le va a insumir 4 pulsos. Porque el ciclo siempre es el mismo. Obtener la instrucción, decodificar, obtener el dato a operar y realizar la operación. Nosotros empezamos con un código fuente. A la variable R le asignábamos P más P menos Q. Eso se transformó en código máquina en 4 instrucciones simples. Vimos cómo se ejecutaban esas 4 instrucciones. Vemos que el ciclo de una instrucción consta de 4 bloques, o sea, le insume al procesador 4 pulsos del oscilador. O sea que, para que el procesador ejecute esa línea simple de código que hemos escrito, necesita, si se transformó en 4 instrucciones simples y cada instrucción son 4 pulsos, 4 por 4, 16 pulsos. ¿Se entiende? Entonces, ejecutar esa línea de código que vimos al principio a un procesador le insume 16 pulsos. ¿Y cuánto tiempo es 16 pulsos? Depende del modelo del procesador. ¿Se entiende? Vamos a usar un número redondito. Vamos a suponer que el procesador trabaja en 1.6 GB. ¿Se entiende? 1.6 GB son 1.600 millones de pulsos en un segundo. Entonces, pero vamos a llevarlo a una unidad
a la unidad del trabajo interno de máquina. Un segundo es muchísimo tiempo. Lo tenemos que llevar a nanosegundo. Ya hemos llevado el segundo a nanosegundo. Un nanosegundo es la 1000.000.000ª parte de un segundo. Entonces, yo tengo 1.600 millones sobre 1.000 millones, me da 1,6 nanosegundos. ¿Está? Cada pulso le insume al procesador 1,6 nanosegundos. No, cada pulso no. Toda la instrucción, perdón, habíamos dicho que eran 16. No, está bien. Entonces tenemos 16 pulsos, cada pulso 1,6, y con un procesador de 2 era el número más fácil, pero no importa, ahí ya les hago el cálculo. Con un procesador de 1,6 es 16 por 1,6 es igual a 25,6 nanosegundos. O sea, realizar toda esa línea de código fuente, P más P menos Q, y el resultado asignarlo a la variable R, a un procesador que trabaja a 1,6 le insume 25,6 nanosegundos. Un procesador más potente le va a tardar menos. Si trabaja el doble, en vez de 25 van a ser 13 nanosegundos, 18 nanosegundos, 25, 27, o sea, por ahí depende, ahí ya depende del procesador, ¿se entiende? Entonces, bueno, esto como lo expliqué hace un rato, acá viene toda la explicación teórica de lo que les acabo de explicar. Ahí lo tienen. Yo después les subo el PowerPoint. Así que bueno, de esa forma podemos ver, ¿se acuerdan cuando hablábamos de memoria, de tiempo de acceso a memoria? Que era un problema en los equipos, porque si bien decíamos que era muy poquito, bueno, tengo una memoria con un tiempo de acceso de 15 nanosegundos. Y es muy rápido eso, bueno, es muy lento. Porque fíjense, con este ejemplo vimos que un procesador promedio va a procesar esa instrucción en más o menos, vamos a ponerle 20 nanosegundos. Pero al mismo tiempo yo sé que ese equipo tiene un tiempo de acceso de 15 nanosegundos. Cada vez que el procesador quiere acceder a memoria, tanto sea para lectura como para escritura, tarda 15 nanosegundos. ¿Se entiende? ¿Cuántas veces en la animación de hoy, cuando vimos cómo se ejecutaba cada una de las instrucciones, cuántas veces el procesador tuvo que acceder a memoria? ¿Cuántas lecturas hizo? E incluso hizo una escritura. Por cada instrucción, 2 veces tuvo que acceder a memoria principal. O sea que en 4 instrucciones tuvo 8 accesos a memoria. Entonces, ¿cuál es el tiempo real que tarda un procesador en ejecutar una instrucción? Si dijimos que un procesador promedio de hoy, esa instrucción, hemos visto que necesita 20 nanosegundos, pero al mismo tiempo, el tiempo de acceso a memoria es de 15 nanosegundos. 15 por 8 es 80, 40, son 120 nanosegundos solamente para acceder a memoria. ¿Se dan cuenta que es el gran problema de las compus? No de las compus actuales. Este problema viene desde la primera generación de computadores. Es el tiempo de acceso a memoria principal. Y me pueden preguntar, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuánto tarda en realidad? ¿Los 20 que de acuerdo al rendimiento del procesador o los 120 de tiempo de acceso y demás? Y en realidad,
en la realidad les puedo decir que en un 90 y pico % de los casos tarda esos 20 nanosegundos. Que hay una forma de solución para poder vencer el tiempo de acceso a memoria y poder dejar trabajar al procesador sin que pierda tiempo, porque imagínense, si el procesador que tiene, por cada nanosegundo, tiene un pulso, vamos a imaginar, y hay 20 nanosegundos solo para acceder a memoria, va a tener 20 pulsos esperando. Eso es costosísimo para un procesador. Está en tiempo de espera, no puede hacer nada hasta obtener ese dato. ¿Está? Bueno, todos esos problemas están solucionados, quizás alguno ya sabe con qué se soluciona eso. Igual todo eso lo vamos a desarrollar en una unidad, vamos a tener una clase para analizar la solución del tiempo de acceso. Quizás alguien sabe con qué se soluciona eso. Bueno, no importa, no les voy a spoilear, Está solucionado, bueno, sí, es la memoria caché, ya está. Ya les arruiné, claro, una unidad. Ya saben que eso... ¿Qué? ¿Cómo? No me aguanté. Soy terrible. Yo cuando veíamos Juego de Tronos lo veía con una serie de conocidos y amigos y a veces conseguía el capítulo filtrado y me tenía que quedar encerrado en casa porque me juntaba con mis amigos y me querían matar. Aparte yo tenía HBO y mis amigos no, que bueno, de última que se embromen por no contratar HBO. Y yo lo veía antes y no, yo soy muy duro para eso. Soy muy duro, pero bueno, ya saben, es la memoria caché, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, con esto terminamos hoy. Nos queda una presentación más para darle un cierre a este tema, que es ver qué es lo que pasa dentro del procesador nada más. Vamos a ver de dónde saca la inteligencia la unidad de control para ejecutar las instrucciones. Pero eso lo vamos a ver el jueves que viene. ¿Está? Bueno, ¿queda alguna pregunta más? Profe, ¿el trabajo práctico ya lo va a subir o todavía no? No, lo que pasa es que hay muchos que todavía no formaron grupo. Hay mucha gente que en realidad está en la lista, pero no está cursando, porque yo veo quiénes somos todos los jueves, y hay gente que no apareció nunca. Que yo sé que a veces pasa que cuando uno se anota en una materia de un cuatrimestre, aparecen los listados de todas las materias de ese cuatrimestre y quizás uno ni la está cursando. Pero yo acá voy teniendo un registro de quiénes son los que cursan. También me llamó la atención que en algunos de los grupos vi gente que jamás estuvo en una clase. Y eso me preocupa un poco porque no está cursando la materia. O sea, y va a hacer el trabajo práctico y no está cursando la materia. O sea, no tiene la regularidad para cursarla. O sea, no veo que haya un ida y vuelta o algo. Entonces, si de repente ustedes tienen una compañera, un compañero que ven que van a hacer el trabajo práctico y demás y todo, pero bueno, si tienen contacto, díganle que empiece a participar de las clases porque, digamos, no están cursando. ¿Se entiende? Yo veo todas las semanas, si bien no tomo lista, más o menos me doy cuenta quiénes son todos los que tienen una regularidad en la cursada. Entonces, aquellos que no lo están teniendo, yo no los tendría que tener en cuenta. Pero bueno, precisamente no están definiendo grupos. Entonces, no sé, por ahí espero, hay un montón de tiempo, por ahí espero, vemos la semana que viene, si más o menos sigue así, yo ya lo cierro y listo, y ya les mando el trabajo práctico, así ya lo tienen con anticipación. Yo tengo un grupo ya registrado para Microsoft, después de Apple tengo un grupo y alguien que lo hace en forma individual.
En Linux tengo un grupo y alguien que lo hace en forma individual y nada más. Me están faltando, estoy viendo la lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 me están faltando. Valderrama, Briasco, de la Torre, Di Capua, García, Merced, Montesino, Serrano, Tinco y Zapata. ¿Hay alguien de ellos aquí hoy? ¿Montesino? ¿No tenés grupo? No, ninguno. Y bueno, Yo fíjate. Yo quiero hacer de forma individual Microsoft. Bueno, te pido un favor, porque yo me voy a olvidar. Entrá en la plataforma, en el mosaico de presentación, hay un foro, donde ahí todo el mundo se fue anotando, y ahí ponés, subí, poner individual Microsoft, y listo, ya me queda el registro. Bueno, perfecto. Y Sebastián Serrano me parece que tampoco está en ninguno, a ver. No, todavía no estoy ninguno, todavía estoy analizando cuál tomar. Bueno, y David Briasco tampoco. ¿Puede ser David? David. David Briasco, ¿estás ahí? Bueno, parece que no está, parece que se conectó y ahí quedó. Bueno, ese es un problema también. Por eso yo siempre aclaro que siempre prefiero que abran las pantallas, así veo con quiénes estoy, con quiénes no estoy. Bueno, gente, bueno, vemos. Les doy una semana más para que se vayan actualizando y ya si quieren la semana que viene. Bárbaro. Consulta, profe. Sí, Sergio. Había mencionado, me parece que teníamos que defender el trabajo práctico entre los tres o solamente era entrega. Nosotros ya armamos un grupo para compartir archivos y todo, como que armamos las bases como para una vez que tengamos la info ya arrancar con dividir cada uno de los temas y bueno, obviamente trabajar en equipo. Hicieron una nube, está bien. Un Word colaborativo. Está bien. Ahí van a subir, van a trabajar en el Word que yo les doy, porque tienen que conservar la portada que yo les doy con la cabecera y tienen que escribir nombre, apellido, DNI de todos y las consignas, todo eso tiene que permanecer. O sea, sobre ese mismo archivo van trabajando. Perdón, me habías preguntado algo y se me voló. Sobre... si lo defender el... bueno, la defensa va a ser escrita. O sea, en algún momento en alguna de las consignas va a ser por qué están eligiendo esa marca. O sea, defenderla, decir, es buena por esto, por esto, por esto, y además hablar de las otras, pero notando los puntos débiles de la otra. Pero eso va a quedar escrito. En la presencialidad, por lo general, siempre hacíamos una clase de exposición donde se hacían unos debates hermosos, que se hacían las 3 trincheras, porque eran 3, y yo ahí en el medio, tratando de calmar los ánimos entre los distintos teams, entre el team Microsoft, team Linux y team Apple, que se daban, a veces han pasado que se daban con todo, y yo ahí tratando, ahí estar en el medio pidiendo calma, que después de todo es solo sistemas operativos, ¿no? Es como si es solo fútbol. Me lo imagino y así se aprende también. Sí, son muy enriquecedoras. Y las exposiciones eran orales, los grupos preparaban PowerPoint para exponer. Sería una clase así. ¿Cómo? Qué lindo sería una clase así. La verdad que estaban bárbaros. El tema es que no tenemos el tiempo para eso. Encima este cuatrimestre, o sea, una estamos en virtualidad. Y otra que este cuatrimestre hemos perdido clases. O sea, tuvimos Jueves Santo, está bien, feriado. Después tuve una vez tuve una reunión de profesores, que fue otro jueves que no pude dar. El mes que viene, en junio, 17 de junio, la anteúltima clase de feriado, el día de Güemes. Ya tenemos 3. O sea, 3 clases menos en 16. Es un montón.
Es un montón. Ahí tranquilamente estaría el tiempo para hacer ese debate. Y no, hoy estaba planificando ver todos los temas que nos faltan ver y estamos apretaditos. Espero no enfermarme nunca yo, o sea, que nunca tener algún problema técnico de que se tenga que levantar una clase porque no vamos a llegar con los contenidos, ¿entiendes? Entonces, lamentablemente es así. La presencialidad, además antes esta era una materia de 5 horas semanales y ahora es de 3. Entonces tuve que reducir. Yo cuando terminábamos de ver todo esto, como último tema, yo les daba introducción a las bases de datos. Teoría general de base de datos, las primeras, hacíamos algún trabajo, hacíamos normalización, veíamos relaciones, cosa que ya después el profe de base de datos sabía todo lo que se veía el cuatrimestre anterior y ya arrancaban base de datos con otra base, digamos. Ya retomaba desde donde dejábamos acá, pero eso lo podíamos hacer antes, cuando teníamos 5 horas semanales. Ahora es solo de 3. Apenas me alcanza para el contenido de la materia. Apenas me alcanza para el contenido de la materia. Y más en la virtualidad. Me encantaría hacer un debate, que se junten los equipos, pero un debate piola, o sea, que cada uno aporte lo suyo, cosas buenas, cosas malas, porque siempre se llegan a buenas conclusiones. Pero bueno, lamentablemente este contexto nos lo está, o sea, y todas las limitaciones de tiempo que tenemos nos estaría impidiendo. Igual vemos. Quizás si le metemos, si hacemos las clases un poquito más largas, que meto más presentaciones por clase, quizás podemos dejar una clase donde se puede hacer, a ver, por cada marca, una pequeña presentación, pero no más de 5 minutos, poniendo las cosas principales y después abrir un debate a través de Zoom. Y yo quedo como moderador. Y cada equipo hablando de su empresa. Hay una peli que yo siempre la pasaba en el instituto, que es no me acuerdo si de Discovery Channel o de otros así similar, que es la peli Jobs versus Gates. Dura 40 minutos, pero está excelente. Está excelente, porque ahí está toda la historia de todo. La historia de todo. Desde que nace Microsoft hasta que nace Apple, cómo fue la relación entre ellos, cómo fueron evolucionando las compus, los sistemas operativos. Está muy bien hecho. Igual yo después esa peli la tengo acá, las voy a subir a la plataforma, simplemente para que la tengan ustedes y la vean cuando quieren, si quieren. ¿Está? Porque me parece que está muy piola. Eso aporta un montón. ¿Está? Así que bueno, vemos cómo hacemos. Por ahí si podemos meter extendemos un poquito las clases, a ver si nos queda un huequito. Si nos queda una clase libre, lo podríamos dejar para la última clase del 24/6, que ese día cierra la materia. Si podemos hacerlo, estaría buenísimo. Sería un hermoso cierre, porque a mí eso me encanta. Eso a mí me encanta. Así que bueno, lo vemos, gente. Yo no tengo ningún problema, al contrario. Buenísimo. Así que, Dale, bueno, bárbaro. gente. Entonces, vuelvo a repetir, para aquella gente que no definió equipos todavía, les pido si pueden ir definiendo. Así que si esta semana ya definen algunos más, ya cierro. Y quien no definió, se los dejo individual con un tema random, que les tuvo uno de los 3 temas en forma random y listo. Lo hacemos así. ¿Está, gente? Bueno. Muy bien, profe. Bueno, bárbaro. Que tengan buen finde y nos vemos el jueves que viene. Buen fin de, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.